Es importante tener claro el momento y la situación política, social que estamos viviendo y jurídica. Entonces, dentro de ese marco, dentro de ese espectro, lo que estamos viendo es un fenómeno que normalmente se llama una revolución constituyente. Esta revolución constituyente quiere decir que la democracia representativa que teníamos los bolivianos a través de nuestros parlamentarios, a través del presidente, vicepresidente, que han sido elegidos a voto, esa democracia representativa se ha derrumbado y emerge la democracia directa a través de los cabildos, que es lo que hemos estado viendo, que prácticamente lo que ha hecho Luis Fernando Camacho y lo que está haciendo Pumari y todo Bolivia a través de los distintos cabildos en cada uno de los departamentos, y lo que se ha determinado al final fue pedir la renuncia del presidente de la República, y esto ha generado toda esta convulsión social, porque es ese el problema jurídico, sociológico y político que estamos viviendo. Hace ahora ya que el pedido que está haciendo el presidente, los presidentes de los comités cívicos a nivel nacional, es que se haga ya una junta, que renuncien todos, presidente, vicepresidente, los parlamentarios, de tanto senadores como diputados, así también en el órgano judicial también que renuncien. Obviamente el órgano electoral, que también es otro poder, ya prácticamente están cesados, inclusive están ya siendo aprehendidos ya por el delito de fraude electoral. Pero en ese marco lo que estamos viendo es un partir de foja cero prácticamente, ¿no? Estamos viendo que estamos partiendo de foja cero, es a través de, supongo yo, que la propuesta que están lanzando el movimiento cívico es que se haga una junta, y ya lo dijeron ayer, que se haga una junta de notables, que estén las instituciones fundamentales del país, como ser el ejército, como ser la policía, los comités cívicos, las universidades y distintas personalidades. Entonces ya eso es un gran acuerdo de la sociedad para refundar prácticamente Bolivia, ¿no? Entonces es un principio fundamental de refundación de Bolivia prácticamente, pero siempre con ciertas bases que tenemos nosotros como Constitución Política del Estado. Al no haber Congreso que le apruebe, en este caso, la renuncia o no la apruebe la renuncia de todas estas autoridades, de todos estos poderes que han sido elegidos a votos por el soberano. El soberano somos cada uno de nosotros y nosotros somos los constituyentes. Entonces tiene que llamarse a un cabildo, a un gran cabildo en La Paz, para que ese cabildo pueda aprobar la renuncia de todos, cesar en sus cargos todos y poder armar esta junta. Eso es lo que han propuesto. Perdón, ¿no? doctor, en esto que usted me dice, para que yo pueda entender, y quizás no es cierto, aquellos que no somos entendidos en el tema y que se estaban preguntando y nos estábamos preguntando, renuncia el presidente Evo Morales y tendría que haber seguido el vicepresidente, que también hace la renuncia. En caso de que no estén ellos, quien asumiría el cargo, ¿no es cierto?, de la presidencia tendría que ser el presidente del Senado. Si no está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Si no está él, se queda ya en esa Cámara, y como la Cámara tiene su propia directiva, le sigue el primer vicepresidente, y si no está el primero, el segundo vicepresidente, y si no estuviera el segundo, el secretario, en ese orden, para asumir la presidencia del Estado y convocar en 90 días a elecciones. Pero para convocar a 90 días, si no tiene corte electoral, tienen que hacer un pacto, otra vez volvemos al génesis, ¿no? Entonces, que tiene que haber un pacto para elegir a las mejores personas de Bolivia, para que puedan resguardar y celosamente llevar adelante una elección que sea transparente. En este momento, en lo que nosotros estamos viviendo actualmente ya en el país, con la ausencia de todos aquellos que usted nos nombraba, entonces lo que continuaría en nuestra historia es precisamente hacer ese llamado al Gran Cabildo, y la población en general es la que decide quiénes estarán al cargo para llamar ya luego a las elecciones. ¿Eso es lo que usted me dice? Eso es lo que se ha propuesto, es la propuesta del movimiento cívico, la última propuesta que leía Luis Fernando Camacho ayer, que se llame un gran cabildo para que se pueda reorganizar el Estado, obviamente sobre ciertas bases que tenemos constitucionales, porque tenemos normas, tenemos algunas leyes, pero es que la Constitución ya está trastocada. La Constitución actual, una que nació muerta,
o sea, si la estudiamos a cabalidad, es una constitución que nunca debió tomársela en cuenta porque nació muerta desde sus inicios, no fue aprobada en la Asamblea Constituyente, hubieron muertos en la calancha, fue aprobada en el Congreso, cuando no eran los constituyentes del Congreso, y fue un pacto político, o sea, prácticamente fue con vicios de nulidad la propia Constitución actual. Imagínense, la propia Constitución, que es desde el 2009, ya 2 veces fue modificada. Una, para que este presidente que ahora acaba de renunciar vuelva a postularse, cuando decía la misma Constitución que ya el periodo anterior más ese que estaba llevando eran sus 2 periodos, pero hizo unas modificaciones y unas maniobras jurídicas a través de una ley interpretativa que la anterior Constitución no valía y era con la nueva. Este mandato ya era ilegal, ¿no? La segunda violación, a través ya de una maniobra constitucional del Tribunal Constitucional, imagínense un poder que es constituido, no es constituyente, o sea, es prácticamente la nula la Constitución, va por encima de nuestro mandato como soberano, inclusive por encima de nuestro voto, el 21F, que es el problema de fondo. Entonces, cuando dice, no, dice, vamos a interpretar mejor los derechos humanos a través del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica y usted nomás tiene derecho a participar. Y el que tiene derecho a participar también parece que tenía derecho a hacer fraude. El derecho se le otorgaba, digamos, a él, porque era actual presidente Evo Morales, anulando el derecho de la población en general. Prácticamente estaba por encima el derecho de un ciudadano, ¿no?, sobre el derecho de todos los bolivianos, porque lo que dice la Constitución Política del Estado en el 168 son las reglas y los límites que ponemos nosotros los ciudadanos a nuestras autoridades, justamente para evitar las tentaciones que tenemos o que tienen los gobernantes para irse al lado ya dictatorial. Es lo que ha pasado en Bolivia. Imagínense, nuestra Constitución de actual tiene ciertos rasgos de la Constitución con la cual nacimos en 1826, porque la del 1826 tenía los 4 poderes, el órgano electoral, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta Constitución tenía lo mismo. Y ahora también la única Constitución que tiene un presidente vitalicio es con la que nacemos en 1826. Y parece que Evo también le tentó el bicho, que quería que el presidente sea vitalicio. Entonces, esas son las tentaciones que tenemos que corregir, y por eso creo que es fundamental ver las propuestas que están haciendo los cívicos. Muchos parlamentarios ya han comenzado a renunciar, especialmente el oficialismo. Yo creo que también ya la oposición inclusive debería ya comenzar a asumir su propia responsabilidad histórica, ¿no?, de presentar sus renuncias, y también los del tribunal, los miembros, los magistrados del Tribunal de Justicia, que también se les ha pedido su renuncia, al Tribunal Constitucional también se les ha pedido la renuncia, y también al agroambiental, que fueron electos. Entonces deberían seguir por un mandato, porque es ya prácticamente un mandato del pueblo, para que se reorganice el Estado y entre todos creo que podamos construir una Bolivia mejor. Yo creo que ese es el camino que por lo menos debería seguirse, es lo que están pidiendo el movimiento cívico, es lo que pide la sociedad, es parte del esquema, digamos, que se está moviendo, y tiene que estar acompañado por esa voluntad popular. A fin de cuentas, nosotros somos los que tenemos que resolver nuestros problemas, y nosotros tenemos que también saber qué país queremos llevar adelante. Doctor, hay una cosa igual que llama la atención y que ha estado alarmando a toda la población. Cuando le decía yo, ¿no?, la gente ya se adelantaba para salir a las calles y festejar la respuesta a ese pedido que se había hecho durante 19 días de paro cívico, que fue de forma contundente en todo el país. Y se decía, para empezar, se tiene que hacer lo que corresponde en papeles. La Asamblea tiene que aprobar esa renuncia. Evo Morales no hizo una renuncia irrevocable, y además anunciaba a través de Twitter y a través de redes sociales para la noticia en el mundo de que había sido por golpe de Estado. El presidente de Venezuela se manifestaba también y decía de que se le iba a devolver a Bolivia ese golpe de Estado, y que tenía permitido durante esas 48 horas por lo que había declarado el presidente en esa renuncia que hacía ayer domingo.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo real? ¿Y cuál es lo que se debería realizar, el procedimiento en nuestro país? Mire, en primer lugar, la intromisión de Venezuela, que le hemos visto que es un dictador el que está en Venezuela, Maduro, no tiene que inmiscuirse en los problemas nacionales, ¿no? Primera apreciación, yo creo que él tiene que opinar y tratar de trabajar por su país, inclusive debe retirarse y debe darle espacio a los que están legalmente elegidos. El segundo escenario, a Evo Morales nunca se le ha dado un golpe de Estado, solo se le ha pedido su renuncia y él públicamente lo ha hecho, ¿no? Ha hecho renuncio, lo ha hecho también su vicepresidente, renuncio lo han hecho de manera pública y el comité cívico, los movimientos cívicos con las instituciones, inclusive la policía, que es institución fundamental, y el ejército también le pidió ya que renuncie, lo hemos visto públicamente ayer. Entonces las dos instituciones fundamentales le han pedido ya su renuncia, él renunció, ¿no? Porque no es ningún golpe de Estado, no lo han sacado a la fuerza y no le han dicho que usted ha perdido legitimidad, es decir, que el pueblo ya no lo respalda por todo lo mal que ha hecho y sobre todo por el fraude, ¿no? Es decir, que no manifestó absolutamente nada acerca del fraude. Cuando lanzaban, ¿cierto?, las imágenes, el video con la renuncia al lado de el vicepresidente, nunca mencionó el tema del fraude, nunca habló acerca de lo que la OEA había determinado, que fue un pedido además que ellos habilitaron porque el pueblo no creía y no confiaba en absolutamente nada de lo que estaba pasando, con pruebas que ya tenía el mismo país. Entonces ya no necesitaban y no confiaban en un mecanismo internacional, un organismo internacional, pero aún así se siguió y ese organismo habló acerca del fraude y él no lo menciona. Salió el tema del fraude, el informe preliminar que sale de la OEA, y ¿qué es lo que hace Evo Morales? Dice, convocamos a nuevas elecciones. Entonces, no menciona lo que determinó la Organización de los Estados. Claro, ¿y por qué convoca entonces nuevas elecciones? Justamente era lo que él había dicho, sí, yo me voy a someter a lo que diga la OEA, y por qué ahora el Ministerio Público los está prendiendo ya a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a los vocales de las Cortes Departamentales también. Entonces, ¿por qué está actuando en forma penal? Ahí justamente es por esa denuncia pública que hay, y el Ministerio Público activa todo con la policía para enjuiciar a todo el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ahí estamos viendo ya una prueba clara y por qué también la renuncia, por qué la policía, por qué el ejército le dice, oiga, ¿sabe qué? Usted es un canalla, es un mentiroso, es un sinvergüenza, váyase. Prácticamente le ha dicho eso. Ya el pueblo no confía en ellos y todavía son tan caraduras, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces son tan caraduras de no aceptar su error que hasta lo último, hasta yéndose, dicen, se quieren victimizar cuando el mundo entero sabe ya lo que han hecho en Bolivia, y creo que los bolivianos tenemos la capacidad para resolver nuestros propios problemas, porque nadie va a venir a resolver nuestros problemas sino solamente los bolivianos. Doctor, ¿qué corresponde en el tema legal en relación a esta? Hemos visto, ¿no es cierto? Y mostrábamos justamente imágenes de lo que sucedía anoche cuando se presentaban ya los representantes del tribunal siendo aprehendidos. La policía los presentaba oficialmente, ahí estamos mostrando en imágenes. Pero ¿qué corresponde en esta parte de la historia a Evo Morales Saima, al vicepresidente Álvaro García Linera, que eran los protagonistas de estas elecciones, ¿no es cierto?, que cabalmente fue determinada de forma irregular, el fraude electoral se comprobó? ¿Qué pasa con los autores? No solo con el tema del tribunal, sino también con este binomio que fue aprobado, el equipo que acompañaba a este binomio, ministros, senadores que salían y hablaban acerca de la veracidad que existía y que además, ¿no es cierto?, minimizaban la situación en el país, denigrando a cada boliviano que salía y reclamaba el derecho de su voto. Ellos tienen que ser juzgados también con las nuevas autoridades. Cuando sean electas, se le tiene que abrir un juicio político. Esto a través, bajo estos indicios, por la autoría mediata. Es decir, la autoría mediata quiere decir que cuando alguien detrás del poder tiene el dominio del hecho. ¿Qué quiere decir el dominio del hecho? Que no importa qué vocales hubieran sido, ellos igual hubieran podido hacer el fraude.
porque ya estaba justamente planificado y ya se llevó a ejecución. No importa si es la Choque, si es fulano o sutano el que esté en el tribunal, porque ellos ya lo habían decidido, ellos tenían el dominio de todo el hecho y sabían lo que iba a suceder, y lo que iba a suceder era ya el fraude que lo tenían montado. Es por eso que deben ser juzgados políticamente, no solamente por el fraude, sino también por los crímenes que han habido en estos momentos y los anteriores a estos hechos, doctor, para que puedan ser juzgados ya en un juicio político. Perdón que lo corte, y ahí también quiero yo agarrarme de lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasa con estos casos de muertes, de lo que sucedió en Montero, de lo que sucedió en Cochabamba, los actos vandálicos, a la comitiva, ¿no es cierto?, que estaba en la carretera Oruro hacia La Paz, las violaciones, abusos sexuales que hubo también, y el amedrentamiento, golpes a esta comitiva? Había gente desde los cerros, francotiradores, ¿no es cierto?, que fueron también disminuidos por los militares que salieron a defender al pueblo. Pero ¿qué pasa? ¿A quién se juzga por esto? Se juzga al presidente y al vicepresidente. Son, hay delitos comunes, en primer lugar, delitos comunes que se tienen que juzgar por la calidad de personas, de haber sido magistrados, autoridades, presidente y vicepresidente. Ellos tienen que ser juzgados por el Congreso Nacional, pero tiene que ser con el nuevo Congreso. Entonces ese es un juicio político que se lo tiene que llevar allá por la misma investidura que tienen ellos como personas. Pero también hay otros delitos de lesa humanidad, que es por el cerco que se le hizo a Santa Cruz y a todo Bolivia para que no entren los alimentos, que ya eso tiene que ser en la Corte Penal Internacional, que también se lo debe juzgar. Es lamentable, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Es bueno tocarlo para tranquilidad de toda la población, aquellas familias que han sufrido, aquellas familias que siguen preguntando. Hay mucha gente que ha estado escribiendo a líneas abiertas de lo que hacemos en el trabajo de la Red 1, de que no nos olvidemos, de que preguntemos, de que hablemos acerca de la gente que quedó retenida en este lugar, de aquellas familias que están sufriendo porque no pudieron pelear por la vida de sus familiares perdidos, ¿no es cierto? Entonces se tiene que seguir un juicio, tiene que llegar la ley, y como lo decía el doctor, corresponde a quienes eran nuestras autoridades nacionales, presidente y vicepresidente. ¿Qué pasa ahora, doctor? Voy a aprovecharlo, por favor, pero estamos para eso, querida, para asentar un poco lo que estamos viviendo aquí en el país. Yanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se estuvo hablando de ella, se trató de contactar, estuvimos afuera de su casa también, y hubo mucha especulación también y muchos reclamos, donde decían que ella esperaba un vuelo comercial para trasladarse hasta la sede de gobierno, cuando el avión presidencial, como lo dice la palabra, avión presidencial, debía ir a buscarla, siendo de que se intuía y se direccionaba ese cargo de la presidencia hacia ella. No, la presidencia le corresponde, en todo caso, siguiendo la línea constitucional, le corresponde a la Cámara de Diputados. ¿No? Entonces es a la Cámara de Diputados, no es a la Cámara de Senadores, ¿no? Pero tiene que reunirse también el Congreso para que meridianamente se le dé algo de legalidad. Si vamos a seguir la ruta del Congreso o vamos a seguir la ruta que han planteado los movimientos cívicos. La ruta que han planteado los movimientos cívicos es que todos deben renunciar, tanto los parlamentarios oficialistas como los parlamentarios de oposición, porque prácticamente los oficialistas y oposición han quedado deslegitimados, ¿no? Se les ha quitado todo el respaldo social que se les había dado. Entonces han perdido toda legitimidad. Entonces esa es la ruta que han marcado el movimiento cívico, pero la ruta política que quieren dar es a través del Congreso. Entonces hay que ver cuál de las dos rutas se tiene que manejar. Hasta ahora la ruta que ha manejado el movimiento cívico creo que es la más acertada para el país, ¿no? Porque es la que está realmente dando luces, ¿no? Dando luces, y creo que es oportuno también para que se pueda, ya si este mismo gobierno que hizo la Constitución Política del Estado la tocó 2 veces, yo creo que es importante también hacer algunas correcciones ya en la Constitución, sacar lo bueno que hay y hacer algunas correcciones de fondo. Depende del pacto que vaya a haber a nivel nacional para que podamos surgir. O sea, no por andar más rápido nos vamos a tropezar. Yo creo que hay que tomarlo también con un poco de calma para que nos reorganicemos los bolivianos, para que no nos
pase lo que nos está pasando ahora, lo que nos pasó después. Claro. Van 2 presidentes continuos que van saliendo de la misma manera. Evo Morales le pidió la renuncia a Gonzalo Sánchez de Lozada y Gonzalo Sánchez de Lozada decía que era un golpe de Estado, ¿no? Hubieron casi 100 muertos. Se enfrentó la policía con el ejército en 2003 y ahora todo Bolivia le ha pedido la renuncia a Evo Morales por el fraude, por la mentira, por los asesinatos y el enfrentamiento y la división de todos los bolivianos. Se ha demostrado que ahora todos los bolivianos, ese falso debate y ese falso discurso de racismo, de choque, porque ese es netamente marxista, ¿no? Donde siempre están chocando el pobre con el rico, el empleado con el patrón, entonces el blanco con el negro, el campesino con el citadino. Ese es prácticamente un discurso marxista y una línea fascista que utilizó el gobierno para acaparar el poder. Imagínese usted, acapararon tanto el poder que asfixiaron a las 9 gobernaciones y a los 338 municipios y 14 universidades, concentrando el 91% del presupuesto general de la nación manejado por el presidente, vicepresidente y 19 ministros.